hemos querido traer las perspectivas de varias economías de la región en el marco del COVID-19 y queremos actualizarnos cómo están las cosas. Así que yo le agradezco a Carlos Capistrán. Él es el Managing Director, él es el Head of Canada y México en términos de análisis e investigación económica para el Bank of America Merrill Lynch. Qué gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? Un gusto saludarte también. Igualmente, háblame de las perspectivas para la economía mexicana. Hemos visto de todo, hemos visto pronósticos de contracción severa de hasta 2 dígitos que preocupan y quiero saber cómo estás viendo tú la situación. Bueno, mira, nosotros en Bank of America estamos esperando efectivamente una contracción bastante grande también. Estamos esperando una caída de 8% para este año, pero yo te diría que fácilmente podría ser una caída de 10% o más, como tú dices, de 2 dígitos. En general, esto viene, pues, de principio, sabes que estamos muy relacionados con la economía de Estados Unidos y esperamos ahí una caída muy grande también. Recientemente movimos nuestros pronósticos a una caída de 8% en Estados Unidos también. Entonces, eso significa que México puede caer bastante más, entonces estamos preocupados. Y también por la recuperación. Actualmente tenemos un rebote de 4,5% el próximo año, que suena como muy bien, un crecimiento de 4,5%, pero si lo consideras que la economía puede caer 8 o más y después solo sube 4 o menos, entonces en realidad en términos del nivel de actividad, pues significa que nos vamos a tardar mucho en recuperar el nivel que teníamos antes del virus. ¿Cómo van evolucionando tus pronósticos en relación con el tipo de apoyo o asistencia de las autoridades mexicanas a la economía, a las empresas, a los trabajadores, para pensar que se puede hablar de retomar el camino y meter primera con cierto impulso? Y comparativamente, tú sabes muy bien que México ha sido de los países que en relación con su PIB pareciera el que menos ha ayudado a estos sectores. Correcto, y eso es algo que nos preocupa. En realidad estamos viendo, mira, en países desarrollados estamos viendo un apoyo muy grande. Si tú sumas todo el apoyo que está dando, por ejemplo, en Estados Unidos, la Fed, más el fiscal, más los préstamos, es más del 30% del PIB. En cambio, en México, la parte fiscal, como tú bien dices, en realidad no está contribuyendo. Si yo sumo todos los apoyos que se han establecido para ayudar a las empresas, a las personas, suman menos de 1% del PIB. El Banco Central tiene un apoyo un poquito mayor, otro 1% del PIB en préstamos, pero todavía no están funcionando. Y las tasas de interés todavía son altas en México. Estamos hablando de tasas de 5,5%, que si bien el Banco Central las ha venido bajando, pues siguen altas. Entonces, en realidad, México va, digamos, al contrario que muchos otros países y se distingue por la falta de apoyo. Y precisamente eso es lo que hace que tengamos una recuperación tan lenta. La verdad es que los apoyos hacen poco para evitar la caída el día de hoy. Estamos encerrados, ¿no? Por el virus, pero cuando se abran las cosas, los países que están dando apoyos, creemos que pueden salir mucho más rápido y de una mejor manera. Y eso es algo que ciertamente me preocupa en ocasiones. Encima de todo eso, te pregunto, escuchas 1 millón de créditos de unos $1,000, ¿a uno le parece un poco peculiar el tipo de apoyo que se ha anunciado? ¿Qué apoyos te llaman la atención de lo que has escuchado del gobierno mexicano, que sirven o no sirven, para que nos des algunos ejemplos? Bueno, el punto es que lo importante ahora es evitar que se rompan las relaciones laborales, es decir, las empresas que tienen sus trabajadores, lo que quieres es que cierran por 1, 2, 3 meses, el tiempo que sea necesario por el virus, pero que cuando se abra la actividad económica, esas empresas todavía estén ahí y puedan continuar con los mismos trabajadores. En ese sentido, tú quieres dar apoyos específicos para los que han sido afectados por este virus. Y eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un poquito más de lo mismo, los mismos programas sociales que existían antes. Estamos viendo muy poco apoyo nuevo. A mí el programa que me parece que tiene mejor oportunidad es uno que tiene el Banco de México, que son préstamos, que te decía que es como 1% del PIB, pero todavía no está funcionando, porque esos sí son préstamos que parecen querer ser dirigidos a justamente las empresas que lo necesitan y también a las personas que lo necesitan, pero apenas están echándose a andar, ¿no? ¿Se vale decir, Carlos, que no somos Alemania, como declaró el secretario de Hacienda cuando habla del músculo con el que entraron a apoyar a la economía? O incluso, claro que es comparable hasta cierta dimensión, pero el propio Estado entrando digamos que a financiar la nómina de las compañías. No somos Alemania, pero ¿se vale usar ese argumento?
Pues mira, ciertamente en países desarrollados, ¿no? Hemos visto un apoyo más grande. Por hablar de los que estamos en la parte de Norteamérica y los socios comerciales, el apoyo de la parte fiscal únicamente, si tú ves Estados Unidos, es más de 12% del PIB. Si ves Canadá, también es más de 12% del PIB. Y entonces en México, ok, es un país emergente, no puede dar 12% del PIB de apoyo, pero definitivamente podría dar más de 1%. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, destaca Chile, que está dando un apoyo mayor al 5%. A mí me parece que un apoyo, digamos, 2, 3 puntos del PIB para tratar de apoyar es algo que sería factible para el caso de México y que sin duda ayudaría de nuevo, no ahora, pero sí en la recuperación, que como van las cosas, podría ser una recuperación muy lenta. Y la línea, es decir, hay opciones, la línea flexible de crédito que tiene contratada y que renovó el propio gobierno del presidente López Obrador el año pasado, a fines del año pasado, está ahí. Pero este es un presidente que habla de austeridad y no necesariamente habla del momento, habla del pasado más que el presente. Hay opciones, es lo que quiero decir con todo esto. Claro, y mira, nosotros hablamos mucho, como sabes bien, con inversionistas y algo que les llamó la atención a los inversionistas es que efectivamente México es de los pocos países, de hecho solo México y Colombia, que tiene esta línea de crédito flexible, son más de 60 billones de dólares ya aprobados con el Fondo Monetario. Nosotros calculamos que la tasa de interés de ese préstamo sería como de 1%, y México, en lugar de jalar esta línea de crédito, como están haciendo muchas empresas, en realidad salió a colocar un bono en dólares, y en la parte de 10 años de ese bono, la tasa de interés que está pagando es de 5%, que es una tasa altísima para hacer dólares. Entonces, eso llama la atención, porque si tienes disponible una línea de crédito en mucho mejores términos, pero mucho, mucho mejores términos, ¿por qué no usar eso en lugar de salir con estas tasas tan altas? Ese tipo de decisiones llaman la atención y, por ejemplo, es parte de por qué las calificadoras en abril, las tres más grandes, le bajaron la calificación a México, y esa es una tendencia que nosotros creemos que va a continuar, bajarle la calificación a México, y creemos que ciertamente el grado de inversión de México está en peligro debido a eso. No, yo estoy contigo siendo periodista. Yo también pienso que el año que entra podemos tener esa muy mala noticia, quizá antes. Ya que estás hablando de que hablas con inversionistas, cuéntame qué te han dicho de lo que ha ocurrido desde la semana pasada con la decisión de prácticamente hacer a un lado a las energías renovables para darle prioridad el gobierno mexicano a la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto tiene plantas que son de las más contaminantes, que van a producir combustóleo, que es un insumo que además ya ni los barcos, navieros, el sector naviero global no lo usa por ser altamente contaminante. Esta decisión para algunos de nosotros es más severa y tiene mayores implicaciones que cancelar el aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo lo ven los inversionistas con los que hablas? No, lo ven así, digamos, recuerda que desde el año pasado ya México estaba en una recesión, y lo que vimos es que una parte de lo que causó esa recesión es la falta de inversión. Vimos una caída muy importante en inversión, más de 10% en términos reales, y eso va a seguir, o sea, eso no tiene nada que ver con el virus, pero ahora pues va a ser todavía peor. Y la falta de inversión viene dada pues, por este tipo de decisiones. Viene dada desde lo que vimos con el aeropuerto, luego lo que vimos con Constellation Brands, lo que estamos viendo ahora con las energías renovables, como dices. No, ciertamente es algo que preocupa a los inversionistas, nos preocupa también a nosotros. Nosotros hemos hablado con muchos corporativos y sí están muy preocupados por el cambio en reglas de juego en México que ocurre constantemente. Ciertamente eso no es algo que ayude a la inversión. Y déjame tocarte otro tema. Muchos inversionistas también hablan del hecho de que México se podría beneficiar si hay un traslado de cadenas de valor de Asia hacia Norteamérica. Entonces, el caso constructivo de México, mucha gente dice, mira, va a entrar ya en acción el nuevo NAFTA, el USMCA. Ahora, esa es una muy buena noticia. El peso se depreció, entonces México se ve más barato, esa es una buena noticia. México podría traer mucha de esta inversión. ¿Qué tanto eso es cierto? Bueno, todo esto es cierto, pero estas otras medidas, por el otro lado, hacen que la inversión a lo mejor no llegue a México, sino se vaya, por ejemplo, con robots a Estados Unidos, en lugar de irse con mexicanos a México. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Esa moneda está ahí en el aire y a nosotros sí nos preocupa que no se estén dando las condiciones de certeza a la inversión para poder atraer toda esa inversión que pudiera detonar el crecimiento de México. Entonces, ciertamente nosotros estamos preocupados, los inversionistas están preocupados y los datos lo muestran muy claro, la inversión sigue cayendo de niveles muy bajos, ¿no?
¿Cuál entonces va a ser dentro de tus pronósticos, cuál es ese costo de oportunidad de lo que estás viendo hacer a la autoridad? ¿Qué porcentaje, qué parte tiene que ver con este tipo de decisiones para cerrar? Bueno, el costo efectivamente es que el crecimiento se tarde mucho, ese es el primer lugar que hemos venido hablando, pero la otra es que el crecimiento potencial de México, qué tanto puede crecer México, también disminuya. En algún momento el potencial de México era superior a 2%, que ya se veía algo bajo, a lo mejor 2,5% que se veía bajo, pero por lo menos era un crecimiento mayor al crecimiento de población. Ahora lo que estamos hablando es que el crecimiento poblacional podría ser menor a 2%, el crecimiento del PIB potencial podría ser menor a 2%, y eso significaría que en términos per cápita, a lo mejor el PIB de México podría estancarse o incluso caer en términos de varios años, ¿no? Obviamente va a caer, desgraciadamente, este año, pero entonces, y eso nos preocupa. Entonces, sobre todo en medio de esta oportunidad, que puede ser una oportunidad perdida en medio de la guerra comercial China-Estados Unidos, y en medio de toda esta epidemia, ¿no? Entonces esperemos que el gobierno rectifique en ese sentido y que le brinde la oportunidad a México de tomar esta oportunidad. Finalmente, como te decía, es una buena noticia que finalmente esta administración sí renovó el tratado comercial. Y ese es un tratado muy fuerte, está firmado por dos presidentes, por Trudeau en Canadá, por los legislativos, digamos, es un documento bastante fuerte que da mucha certidumbre a la inversión. Entonces, deberíamos poder utilizar ese documento para detonar inversión en México. Pero lo que tendría que entender, como me dijo un analista hace unos días, un experto consultor, pues el tratado no es el amuleto, no es el documento en sí, hay que ser atractivos a la inversión con las reglas y la certidumbre. Carlos, Correcto. Gracias por esta actualización sobre lo que está pasando. Ni siquiera hablamos de lo que sería el empleo formal, pero todas esas inversiones implican creación de empleo formal, que es muy, muy reducida todavía en México, en una economía pues que es también con mucha informalidad. Gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ti.